¿Qué onda? ¿Cómo va? Hubieron ciertos cambios en el espacio, pero esto sigue siendo lo mismo y hoy vamos a hablar sobre el pecado de no tener fe. Este es un tema que vengo desarrollando, este ensayo lo vengo escribiendo hace bastante porque es un tema que me choca, que lo vivo, que lo charlo mucho y siento que necesito tener un manifiesto donde esté explicado lo que veo al respecto, como mi perspectiva sobre esto. Las religiones y creencias van cambiando a lo largo del tiempo, de las épocas en las sociedades, son todas distintas, pero hay algo que se mantiene y es que no tener fe es un pecado. Hoy vamos a hablar de la mala fama de no creer en algo más allá, de ser terrenal, por decirlo de alguna manera, que siempre es un término que se usa muy despectivamente, de no creer en dioses, energías, magias o un universo que nos conceda nuestros deseos y actúa a nuestro favor. Si sabes pedir los deseos, obviamente, porque hay tutoriales. Siempre me vivo chocando con el enojo de la no fe del otro. Y por eso quiero empezar con mi perspectiva del asunto. Por un lado, creo que la fe no sería algo manipulable, sino un sentir irracional, inexplicable que la gente suele tener. Creo que alguno que otro se puede intentar convencer, pero la fe verdadera no es consciente, no la conseguís desde un esfuerzo, desde un empuje, desde una búsqueda precisa, sino que tiene que entrarte la idea. Teniendo eso en cuenta, paso a decir que yo soy incapaz de sentirla y la verdad que siempre lo fui, aunque he intentado, no me sucede, no me atraviesa. Tampoco creo que me sea posible acercarme a ella a voluntad, digamos, cuando ya lo pensé de la manera en que lo pensé. No es compatible con que de repente empiece a creer en algo, ¿no? Y mi visión racional de este asunto se resume en esta frase de Nietzsche que plantea: donde ustedes ven cosas ideales, yo veo cosas humanas, demasiado humanas. Eso me pasa con demasiadas cosas. Ese concepto me parece una explicación bárbara. Estoy fascinada con Nietzsche, yo en particular, es mi favorito, por lo menos por ahora, y quiero hacer un video sobre eso, así que pronto, pero como que no termino de cerrarlo porque me encanta. A mí personalmente me es imposible conectar con aquellas cosas que se me hacen tan transparentes como las creencias donde se responden todas las preguntas humanas, todas las grandes incógnitas que nos dejan sin dormir. Me parece demasiado conveniente en muchos sentidos para el humano que nos diga cuál es el sentido, hacia dónde vamos, qué hay después de la muerte, que hay un camino que hacer, que hay cosas buenas y cosas malas, que sí, que no, como que nos da demasiada guía y todas las respuestas a lo que no podemos contestar porque se escapa de nuestra comprensión o todavía no lo podemos comprobar. De hecho, tuve un comentario el otro día de alguien que me ponía que hay algo que pasa con Dios, es que lo usamos para responder las preguntas cuyas respuestas aún no tenemos y cuando llegamos a las respuestas simplemente fingimos demencia con que se respondió de otra forma y lo seguimos usando para responder las que aún no sabemos o capaz nunca sepamos por nuestra limitada capacidad cognitiva humana. Básicamente el hecho de que algo sobrehumano, divino, responda a conceptos humanos bajo criterios humanos, ideas que nos inventamos nosotros como ese de sentido, me choca demasiado y no lo puedo creer porque me parece demasiado redondo. Y es que a mí también me pasa lo siguiente, no comulgo con estas preguntas, por lo que digo, me parecen preguntas demasiado humanas. Creo que hay cosas que se nos escapan a los humanos, por lo menos por ahora, no tenemos la manera de verlo, así como no podemos entender nuestra propia muerte, no podemos entender el vacío, son cosas que se escapan de la manera en que nuestro cerebro construye las definiciones y las explicaciones de las cosas. Me parece como algo extremadamente biológico y referido a nuestras características humanas, nuestra capacidad de procesamiento, digamos. Y también hay una cuestión del egocentrismo que manejamos donde nos creemos primero que somos más importantes que cualquier ser de este mundo porque tenemos la capacidad de pensar. Pero qué sé yo, hay animales que tienen la capacidad de volar. ¿Y por qué no son mejores que nosotros? Porque somos muy egocéntricos. Igual entiendo que nosotros conquistamos el mundo y las gaviotas no. Lo entiendo, pero eso es una cuestión de poder y está extremadamente social, también es bajo nuestros términos humanos, o sea, nosotros nos posicionamos en una jerarquía viéndolo todo bajo una lupa humana, bajo un criterio humano y con eso después lo llevamos a una divinidad que sería también humana, como si realmente hubiera algo, tendría que ser tan humano, tendría que responder tanto a nosotros y ahí es que tenés a la gente que te dice no es un Dios, es el universo, o sea, no te gusta la palabra Dios porque te choca la religión, la estructura, los conceptos con los que está ligado, las cosas que defienden, las cosas de las que reniegan, entonces le decís universo porque no te gusta decirle Dios, pero en realidad la definición es más o menos la misma en todo tipo de creencia. Estamos hablando de algo superior al humano que maneja los hilos de alguna manera y que te cumple deseos, de alguna forma, como una hada madrina. No decimos hada madrina porque como que le sacas crédito, ¿no? Pero básicamente estás diciendo que el universo es tu hada madrina a la que le escribís cartas.
Es curioso. Igual quiero aclarar desde ya, yo no tengo la verdad, no creo que tampoco nadie la tenga, básicamente porque somos humanos y creo que como humanos no la tenemos porque vemos todo bajo nuestra perspectiva humana, entonces eso ya nos deja cegados de base, el sesgo humano se le puede decir, y el sesgo también lo inventamos nosotros, todo lo que digamos, toda la manera de explicar, incluso cómo esto no es válido, es una explicación humana también y no sé, no me interesa ser tan antropocentrista a mí, no creo que seamos tan especiales en ese sentido. Sí te digo que somos de los animales más raros del planeta, me parece que son fascinantes los humanos, estos ensayos son en su mayoría sobre los humanos, así que nunca hice un video hablando de los tigres, pero podría ser uno de los delfines igual, un día, si piro. Volviendo, querer entender la vida, la existencia en sí misma, desde una perspectiva humana de sentido, que está afectada por nuestro concepto y nuestras perspectivas personales y todo lo que, el significado que le damos nosotros, porque no es un concepto tampoco que es objetivo, dado, no es la hoja del árbol verde, es algo que nos inventamos también. Nos inventamos en base a algo que habría, pero también es una idea al final, y nosotros somos los de las ideas. Y todo esto me hace preguntarme quién nos convenció de que hay respuestas universales a estas preguntas humanas. Igual es una pregunta retórica, porque podemos encontrar respuestas literales de quién nos convenció. Personajes específicos, instituciones específicas que armaron todo, porque también tenemos todo ese otro lado. Y es la cuestión de la conveniencia social, histórica, de las religiones. Pero ahora vamos a eso, quémonos un poco en esta pregunta de las respuestas universales a preguntas humanas. Hay gente que puede tomar eso mismo y decir, exacto, no entendemos porque no somos nada en comparación con Dios o el universo. Pero al mismo tiempo, a la gente con fe no les cierra, si les planteas esta cuestión de que tal vez y solo tal vez le encuentran explicaciones a todo a través de conexiones neuronales y el proceso clásico que tiene el cerebro para funcionar, para pensar. O sea, nosotros completamos la realidad continuamente de todas las formas posibles. Piensen que de por sí hasta ni siquiera nuestra visión es tan confiable, no refleja demasiado a la realidad, porque constantemente nuestro cerebro está borrando la nariz para que no la tengamos en el camino y corta acá y te completa esta parte de acuerdo a patrones, y por eso a veces flashamos ver algo raro, ¿viste? Como que, y decís, se rompió la Matrix, es algo del mundo, veo cosas, o capaz es tu cerebro que no es tan bueno. Siento que esto también hay como un ego enorme en creernos que no nos equivocamos nunca. Y igualmente sé que al que esté enojado conmigo para este momento me va a decir, ¿y vos por qué no crees que estás equivocada? Bueno, yo no sé, siento que tengo algunos datos para lo que estoy diciendo de base, y también estoy hablando de tener más humildad, no estoy hablando de créanme a mí, estoy hablando de, che, mira, tenemos todos estos puntos que me hacen ruido. A vos no, me pregunto. Y la cuestión es que así como hacemos esto con la visión, también lo hacemos con nuestras creencias en general. Y si te convences a vos mismo de que las cosas son de cierta manera, vas a hacer todo para conectarlo y que funcione. Así como cuando te gusta a alguien y no tenés mucha lectura de los demás y tenés tantas ganas de gustarle también, que no lees que no le caes bien, por ejemplo. Y interpretás todo de otras maneras y le das vuelta, como, ay, me dijo esto, pero seguramente quiere decir aquello. O al revés, si estás convencido de que nadie te quiere, vas a dar vuelta a cualquier cosa que hagan para que justifique tu idea inicial. Y eso mismo se piensan que no lo hacemos con creencias más grandes. O sea, ¿por qué estarían todo nuestro proceso cerebral siempre sería ese, excepto cuando se refiere a algo más metafísico? Me parece por lo menos curioso. Entonces sucede que te tildan de frío, de robótico, si no decorás la existencia con fe. Algo curioso es que siempre es ese el discurso, los adjetivos que usan, y yo quiero aclarar que yo no ando por la vida intentando convencer a la gente de que deje de creer en algo. Este video es sobre mi opinión al respecto y como mis respuestas a lo que he recibido generalmente y como análisis de situación. O sea, tampoco se trata totalmente de mí, pero bueno, yo hablo desde mi perspectiva también porque me parece interesante plantearla, porque no siento que se hable demasiado de esto y siempre tengo la misma respuesta. Entonces digo, bueno, capaz, no sé, traigo otra perspectiva de repente, o por ahí estoy diciendo cosas que escucharon 40 veces, ni idea. Pero lo que voy es, yo no ando queriendo convencer a la gente. A mí si alguien me habla de las cosas en las que cree, yo me callo la boca, porque yo ya sé que la gente no lo quiere debatir. Entonces, ¿para qué voy a hablar si no vamos a debatir, si no vamos a entendernos, si te vas a ofender, si lo que sea? O sea, yo me quedo callada, escucho, la sigo, fin. Cuando me preguntan, digo la verdad. Y ahí es que la gente se ofende. Algunos más, otros menos. Pero siempre me tiran la de, pero bueno, vivir así es como ser un robot. Pero no podés creer eso de verdad. También hay algo de no creerme. O sea, no creerme que es posible pensar así. Y no sé por qué es tan increíble. No sé, o sea, podés creer así o asá, ¿no?
Como que tendría de raro no creer, o sea, solo podemos pensar de la misma forma que vos, Juliana o Robertito. Si no creemos como vos es imposible. También eso es muy limitado, es una forma limitada de pensar, habría que abrir un poco la cabeza en ese sentido. Pero nada, en fin, básicamente a mí me aburre profundamente tener estas conversaciones en general porque la gente no está abierta en absoluto y se ofenden y meten sentimentalismo en vez de charlarlo y intercambiar puntos. Entonces yo evito tener estas charlas. Pero bueno, me pasa que me cuesta creer en estos speech repetidos, ¿no? Si todos me dicen lo mismo, entonces ¿no será que es como un mecanismo también ya formado por toda la estructura en la institución de las creencias en general? En el sentido de que no puede ser que todos digan lo mismo. Me es difícil entrar en lo no genuino, en lo no auténtico. Igual es difícil diferenciar lo auténtico, pero siento que cuando algo es extremadamente repetido queda clarísimo que no es genuino. Y ahí me pregunto si no les hace ruido repetir lo que están diciendo otros, como no te parece que capaz no te es muy propio. Y esto es interesante porque piensan que es casual que digan lo mismo. Entonces como que es genuino y casual, pero a la vez todo es causalidad, todo tiene una razón de ser, hasta que no les sirve que lo sea, porque se pisa con la red de creencias contradictorias que intenta sostener desesperadamente. Todo tiene un porqué, excepto lo que tiene un porqué. Es redondo, o sea, demasiado humano, de nuevo. Pero a mí lo que me pasa con esto es que no puedo sentirme menos robótica con mi manera de ver el mundo, porque yo me considero más bien una observadora, no una creadora de narrativas, no sé, no necesito la fantasía personalmente. Hay gente que creo que la necesita, que le sirve, ni idea, mami, no me sirven inventarme cosas, mentirme, y como yo para creerlo me tendría que mentir, no lo puedo hacer. Realmente me maravillo con la realidad, a mí me parece una belleza el mundo como es, y por eso es que no necesito creer en algo más, porque ya me parece una locura las cosas como son, o sea, no hay vez que sea de noche con el cielo despejado y no me quede un rato mirando la luna. No necesito creer en una magia en el aire para que la luna me parezca mágica, o sea, la realidad me parece mágica, o sea, lo que ustedes llaman magia para mí es la realidad y es divina y es increíble de presenciar. O sea, la divinidad está de repente en todos nosotros. Dios somos todos. ¿Estoy queriendo decir eso? No querría. Pero capaz bajo otros discursos sí sonaría que estoy diciendo eso. O sea, con otra línea de creencias. No sé, para mí no se trata básicamente de darle explicaciones convenientes a todo, sino de la aceptación de cómo son las cosas y de cómo vos decidas tomártelas, tu perspectiva al respecto. Así es que para mí no hay un sentido dado. Esto que siempre dice Darío Stachreiber, en el fondo no hay fondo. Y para mí es eso, no hay un fondo humano, pero tampoco hay un fondo divino. No hay tal fondo bajo nuestro criterio de fondo. Y a mí no me parece triste que no haya sentido o que no pueda pedir deseos o que el universo no me pueda dar. Como no me parece que sea de estar totalmente, no sé, vuelta una adulta, que no pueda tener ilusión o algo así. No siento que tenga nada que ver con eso, porque eso solo me parecen como mentiras que te decís a vos mismo para quedarte más tranquilo y sentir que tenés un control sobre algo, porque no olvidemos que así surgieron las religiones también en un principio, las creencias. Para mí es algo buenísimo y me la bajaría mucho que existiera, de hecho, se compruebe de alguna forma que existe el destino y que tenés un sentido en la vida específico, marcado y definido desde tu nacimiento. Me parece horrible, porque yo lo quiero hacer todo en la vida. Si pudiera hacerlo todo, lo haría todo, y obviamente no voy a hacer todo porque no se puede y seguramente también lo idealizo, pero lo que voy es, yo no tengo un sentido como tal, como yo solo quiero vivir y intentar pasarla más bien que mal, ponele, o equilibradamente, que no sea tan pesado lo malo, si puede ser posible, y si llega algo pesado, saberlo llevar con templanza y con la madurez suficiente para no ahogarme en eso y darme cuenta de que hay más. No necesito otra explicación que me deje tranquila, porque no me deja tranquila nada que me invente. Solo me deja tranquila la contemplación, el ver que las cosas son y siguen, fueron, serán más allá del humano, y un día el humano se extinguirá, probablemente pase algo, o no sé, siempre creemos que nuestro fin va a venir en el fin del universo, de la galaxia, cuando choque con Andrómeda, qué sé yo, pero
¿Qué va a ser de los dioses cuando perezca el humano? Y también a mí me pasa que la aleatoriedad de las cosas me parece algo hermoso y extremadamente divertido de la vida, como que las cosas puedan salir de tal o cual manera, que justo te encuentres a alguien y pegues buena onda. ¿Y cuáles eran las posibilidades de encontrarte? Y si sacás la estadística, capaz tenés más o menos un número, y hay gente que eso la deserotiza muchísimo, y es como, ay, qué bajón, cómo que me bajaste el que me conocí con el amor de mi vida a una estadística. Que aparte, esta cuestión de qué loco que el amor de tu vida justo vive en tu ciudad, por ejemplo. Justo iba con vos a la escuela. O sea, ¿no te parece que será que uno va encontrando gente y podías encontrarlo en otro lado? O sea, como tu alma gemela estaba viviendo en el barrio al lado. O estaba justo en el barrio al que te mudaste en otro país. Como ahí estaba tu alma gemela. ¿Cuáles eran las posibilidades? Como si realmente lo pensás así. Es como también raro. Pero a mí las estadísticas, los números, no me la bajan. Primero que son una lectura de la realidad. No es que son, de ahí viene la realidad, sino al revés. Y segundo, me parece épico decir, bueno, qué suerte. Cayó de este lado. Podía caer de este lado o de este. ¿Cuántas posibilidades había de caer en este? Una en 1.000.000. Bueno, qué hermoso que tocó esa. Y así la pienso yo, como desde una observación y aceptación de las cosas. Obviamente me enojo, me pasan cosas, me caliento, digo, ¿por qué mierda me pasa esto? Pero a mí no me cierra la gente que dice, no, esto me pasó porque me lo merecía, y después cuando les pasan algo malo, no dicen me lo merezco. A menos que, bueno, tengan demasiado arraigado ese pensamiento del karma de alguna forma, que también el karma deja muchos grises, y desde un principio el karma no era esto que explican ahora. Ya cuando te tiran, bueno, pero ¿por qué te pasa esto si no hiciste nada malo? Bueno, es un karma de la vida pasada. Ah, pero qué conveniente. Siempre hay una respuesta. Para mí, las respuestas capaz son muy humanas. Esto de que darle vueltas para explicar las cosas que suceden de manera que tengan que ver con algún titiritero del más allá. Algo más grande que nosotros. Ahora, algo más grande que nosotros, pero particularmente interesado en los humanos. Como obsesionado con nosotros. Bueno, creo que si hubiera un dios, no sé si nos tendría tal estima considerando lo egocéntricos que somos. O sea, no sé si le caeríamos tan bien. No sé, es más grande y más evolucionado, pero fan de los humanos. Como, ¿no te suena que lo diseñamos nosotros? O sea, ¿quién lo hizo? Y aparte, ¿qué gente de entre los humanos lo hizo? ¿Qué características tiene Dios? No, si ahí nos vamos a tema hombre-mujer, hay muchas cosas muy interesantes de la religión. ¿Qué hay de frío o deprimente o robótico en no tener ese tipo de fe? Es como, es tener fe, inventarse creencias para divertirse, porque siempre me dicen qué aburrido vivir así. Es como, perdón, vos lo haces por diversión, entonces no es fe. Igual también creo que hay, obviamente, mucha gente que cree más que otra, qué sé yo, también esto de, bueno, si crees tanto en la religión, con el cielo, que te vas al cielo y toda la bola, ¿por qué te da miedo morirte? ¿Por qué te da miedo que se mueran tus seres queridos y se van al cielo con Dios? ¿No es algo bueno de alguna forma? O sea, sí los vas a extrañar, pero sabes que te vas a reencontrar con ellos y que están en un lugar en paz, pasándola bien, no sé, tomando vino. Se toma vino en el cielo, supongo, la sangre de Cristo, ¿se puede? O no sé, pero están pasando bien, tranca ahí en el sol, en las nubes. Y sin embargo la mayoría de la gente no piensa así, tienen que ser como muy extremadamente religiosos para habérselo creído del todo, que eso también es raro. Ahora, ¿por qué se ponen tan a la defensiva contra quienes no creen? Yo creo que se resume en estos puntos, y está este pequeño listado. El primero es la identificación, que es el mismo proceso de siempre. Como inventan algo para controlar a la gente, ya sea que se porten bien, que no jodan, que no piensen, o no sé, en el caso de una moda, que se invente una moda, lo que quieren es que la gente compre y no piense. La gente entra de cabeza y forma una personalidad en base a eso, ya sea una creencia religiosa o la moda del momento de TikTok, una estética. A continuación, se vuelven agentes de regulación presionando a quienes no crean o no adhieran y se atrevan a poner en duda sus ideas, por lo tanto su personalidad, lo cual nos lleva a los siguientes puntos. Yo creo que hay gente que está floja de papeles, por un lado, como flojos de argumentación, y se ponen nerviosos cuando les planteas otra cosa, porque les decís un poco esto y los haces temblar, les da una disonancia cognitiva también, porque como se trata de su personalidad, como que no podrían aceptar otra cosa. Hay un tema ahí en apegarse a ideas que nos limita después a poder intercambiar con otros y entender que capaz hay otras perspectivas, otros mundos, porque lo tenés tan metido que ponerlo en duda es ponerte en duda vos mismo, y si no nos tenemos a nosotros mismos es como la locura. Y sumale que capaz no tenés muchas justificaciones para lo que vos crees,
medio que te subiste a ese barco y listo, y si te lo están poniendo en duda te hace temblar, te pone nervioso, no sabes justificar y entonces atacás, porque la gente cuando se pone nerviosa ataca, somos animales. Lo mismo que el caniche que es chiquito y te quiere morder los tobillos, tipo, flaco, te puedo pisar si quiero, pero bueno, está asustado, así que ataca por las dudas. Y es que Dios tenía más sentido antes, o sea, antes de que podamos responder a las dudas universales aparentemente irrespondibles, como de dónde vino el humano, o sea, de dónde salió el primer humano, por ejemplo, y como dice Darío Starriver, antes del clonazepam, porque dice que si hubiera existido el clonazepam antes de Dios, no hubiera habido lugar para creencias de ese tipo, porque ya te calmaba todas tus ansiedades. El clonazepam te salía más barato encima y listo, se acababa. No iba a ser tan necesaria la religión para calmar esas angustias. Y bueno, no había nada que nos respondiera a las preguntas, como ahora son las respuestas científicas a ciertas cosas, las explicaciones, o que nos lograra calmar. O sea, las creencias de rezo, de pedirle a un Dios supremo, a alguien superior que pueda concedernos esta ayuda, surgió cuando el humano empezó a trabajar con variables que se escapaban de su poder. Entonces ahí es que empieza la agricultura, ¿no? La gente de repente está sembrando y se empieza a ver como sequía, necesito que llueva porque voy a perder el cultivo, vamos a pedirle al Dios de la lluvia que llueva, vamos a darle algo a cambio porque nosotros somos muy de la transacción, ¿viste? Entonces capaz para que Dios, lluvia, haga que llueve, yo le puedo sacrificar un cordero, no sé, para que se lo coma y se haga un asado. Entonces te doy esto, mi mejor cordero, para que sepas que te doy algo que valoro mucho y te lo doy así, por favor, hace llover. Dale, hacemos esta transacción, ¿te sirve? ¿Te sirve un palo? Y me hace llover. Y después eventualmente llovía, porque llueve, es como, escuchó nuestras plegarias, y como, iba a llover. O sea, lo hagas o no lo hagas, iba a llover, porque después aprendés que hay el ciclo del agua, que genera que llueva, eso te lo explican en biología en primaria, ahora, y tenemos toda esa explicación. Entonces ya no tiene sentido el Dios de la lluvia, ¿me entendés? Pero antes sí tenía sentido. Y acá tenés esta cuestión de las respuestas a cosas que todavía no se respondieron, cuando se responden, fingimos demencia, y así. Si quieren saber más sobre historia del humano de una forma muy didáctica y como medio por encima, porque es un resumen, pero está bueno para tener un acercamiento y después ponerse a investigar más. Les recomiendo un montón el libro de Sapiens, de animales a dioses, se llama, de Harari. Es espectacular, te cuenta todo del desarrollo humano desde que es un Australopithecus, así que es muy muy interesante y cómo fueron surgiendo las culturas y todo, te das cuenta de los hilos de todo y que todo tuvo un sentido y una explicación extremadamente humana y muy útil para nuestro desarrollo, o sea, fue muy clave para nuestra evolución, quiera que no. Eventualmente la religión también se empezó a utilizar para justificar a los políticos poderosos, así tenías emperadores elegidos por Dios, el enviado de Dios en la tierra. Y entonces no le podés decir que no, o sea, lo que él diga es, y lo hereda el que él diga que hereda, y así mantienen el poder entre unos pocos. Yo no sé cuánto se lo creían ellos, igual hay gente que está loca y se cree que es como una personificación de un dios, ¿viste? Y seguro pasaba un montón antes porque se lo creían, o sea, se lo tenían que creer, les convenía creerse la mentira para mantenerlo mejor, y les gustaba, y al humano le gusta sentírselo más, y todos te tratan como un dios, entonces sos un dios. Entonces con esta justificación de, bueno, ¿cómo ya me eligió a un dios? No vos, humanito, entonces haceme caso o vas a perecer bajo la furia de los dioses, así que más te vale hacer caso. Después fue mutando, sumaron cada vez más reglas, premios y castigos, y así civilizás a la gente para que, por ejemplo, no delinca, no robarás. Es bastante clara la finalidad, no se dieron mucha manía para disimularlo, pero bueno, hicieron bien el laburo, o sea, no necesitaban gastarse, si la gente compró igual, ¿para qué te hubieras gastado en hacerlo aún más rebuscado si así funcionó y entraron y siguen entrando? Como humanos tendemos a las búsquedas de respuestas concretas y ante eso creo que hay una rebeldía en buscar preguntas más bien, y por eso es que me gusta tanto la filosofía, porque se trata más de las preguntas que de las respuestas. Por eso digo que lo que estoy planteando acá no estoy diciendo que es una verdad necesariamente, es una reflexión, es un llamado a pensar. Yo pretendo, cuando hago los videos de ensayos, cuando escribo algo en general, no estoy dando respuestas, por más que lo plantee desde mi perspectiva y te diga yo adhiero a esto, por lo menos ahora. Sino que lo que me interesa es como generar aún más preguntas, que de eso se desplieguen aún más dudas, porque de ahí es que hay una creatividad y que podemos llegar a ideas nuevas, distintas, en vez de repetidas y más genuinas de alguna forma. Pero bueno,
la gente dice, ¿qué sentido tiene preguntarse sin respuestas? Y para mí es esto, abrir puentes, como plantar una semilla y salir de la caja mental en vez de seguir construyéndola y metiéndolos más y más y cerrándonos aún más al otro. Poner en duda la fe es un pecado, ¿pero por qué? Porque si todos lo hacemos con la creencia estructurada que sea, se trate de cosas divinas o de cosas de funcionamiento propio de la sociedad, cualquier cosa con la institución antigua, con los cimientos de hoy, implicaría problemas, enojo, sentimientos de estafa. Habría crisis de poder al perder justificación. Siguen habiendo muchos regímenes que se basan en la religión al día de hoy. Y si sacamos eso, se pudre todo. Esto de perder la justificación, que lo permite todo, casi todo, porque ten en cuenta que la justificación puede ser simplemente tener fe ciega en tal figura política, por más que no sea una cuestión religiosa. Tener fe en tal figura política que lo que haga está bien, yo le creo, todos dicen, che, pero hizo tal cosa y tal, la otra es mentira. Todo lo que digan es mentira y así das de baja todo en vez de investigar, por ejemplo, fijarte si es verdad o es mentira, porque hay operaciones políticas que sí se hacen porque hay intereses políticos, entonces habrá gente que invente cosas, pero también hay cosas que son reales y que mucha gente no lo va a comprar nunca ni lo va a permitir poner en duda porque tiene una fe ciega. Puedes tener fe en un humano, no necesita ser una cuestión universal, mágica, divina, de más allá. Y si empezamos a ir más por las preguntas que por las respuestas, si dejamos de armar grupos sociales y de ser parte en base a qué respuestas sociales adherimos, o sea, nuestros grupos de pertenencia que tienen ciertas respuestas específicas, quebraría totalmente el sistema, o sea, no se podría sostener nadie, no podrían tener, no sé, militantes, no podría haber gente que defienda distintos movimientos, porque no entregarse y poner en duda es un problema muy grave, por eso te dicen tibio. Te dicen tibio porque sos un problema. No sé, todo esto generaría quiebres en el mercado laboral y de valores. Sería un caos total. La pregunta es peligrosa y la respuesta es un límite seguro dentro del que manejarse. Es calmante, es encorsetadora y es contundente, la verdad. Y bueno, cerrando así, los invito a que vean el último video que subí sobre la posverdad, que hablo sobre este tema, sobre las distintas verdades que existen, quiénes se ven favorecidos, cómo funciona, cómo la gente adhiere o no a estas distintas verdades que coexisten. En fin, me interesa mucho qué opinan ustedes, cuéntenme, oféndanse, discutamos. Acá sí estoy abierta a que discutamos, no me voy a hacer la desentendida como intento hacerlo socialmente con este tema porque ya me pudrió la repetición. Ojalá tienen alguna nueva, cuéntame qué piensan, qué analizan al respecto. Igual creo que la gente en general que tiende más a cuestionamiento, cuestionamientos filosóficos no adhieren tantísimo a creencias, por lo menos no tan estructuradas, pero bueno, hay una cuestión de que hay demasiadas similitudes en las estructuradas y no estructuradas, convengamos. Los invito a suscribirse. Si quieren pueden sumarse en YouTube a la parte de miembros del canal donde subo más videos entre semana, así también charlando de temas, sin edición, prendo la cámara, suelto todo y nada, la verdad que ando subiendo bastante, así que si quieren aportar algo al canal y también ver más videos, son muy bienvenidos. Y nos vemos en el próximo episodio. Subo uno por semana, más o menos los domingos, lunes, ponele. Pero bueno, estoy subiendo uno por semana. Si no vieron el último en mi canal, es porque está subido en el canal de Take It Easy Podcast de Achucapusi. Hicimos juntas una colaboración y está subido en su canal. Por eso la semana pasada no hubo acá un video. Aviso parroquial. Voy a dejar todos los links acá abajo. En fin, les mando un beso y nos vemos la próxima. Adiós.